Hola amigos de Professional Skills, espero que tengan un excelente día. Vamos a entrar de lleno a hacer un análisis sobre Bitcoin, sobre los mercados financieros, así como también la situación del mercado de bonos y cómo todo esto también puede tener una influencia importante sobre las altcoins. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, así como también en nuestro Telegram, donde siempre compartimos información valiosa e información importante. Dicho esto, pues bueno, arrancando en primer lugar con el SP500 o con la bolsa, justo antes de entrar a la parte directamente con Bitcoin, tenemos algo muy interesante. El día lunes, el SP500 tuvo un acercamiento a la línea de tendencia o tuvo un acercamiento a la zona donde, pues bueno, se pone a prueba, por decirlo así, el impulso que viene trayendo, no solo de los últimos meses, sino de, bueno, pues ya de año y medio atrás, evidentemente. ¿Y cuál es la situación? De que si el SP500 logra mantenerse por encima de este mínimo del día de ayer, estamos hablando que son los 4.580, y logra acercarse a la zona de máximos, tendría en este caso alta probabilidad de poder continuar su tendencia hacia nuevos máximos. Eso evidentemente sería una buena noticia. Es importante que veamos una confirmación, veamos que en efecto el mercado se logre mantener sobre esta zona. Sin embargo, pues bueno, contrario a otros activos, el S&P 500 sigue manteniendo una tendencia bastante sólida, bastante fuerte. Claramente es un riesgo lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, un alza en los tipos de interés podría eventualmente quebrar la tendencia alcista del S&P 500 y de los demás mercados en bolsa. Por ejemplo, usualmente si para el mes de marzo efectivamente entran en rigor diversas subidas en los tipos de interés, no necesariamente tienen que quebrar su tendencia inmediatamente, pero sí puede empezar a minarla y eventualmente quebrarla. Cuando se dieron crisis anteriores en bolsa, estamos hablando crisis como las del 2008 y muchas otras, las tasas de interés no estaban en los niveles actuales, estaban en valores mucho más altos. Entonces, evidentemente, una subida en los tipos de interés sí podría causar un cambio de tendencia. Sin embargo, a día de hoy, la tendencia podemos ver que se mantiene válida o el SP 500, podríamos decirlo de alguna manera, se mantiene fuerte siempre y cuando, en lo particular, se mantenga por encima de los 4.580 y en última instancia, por encima de los 4.270. Por encima de los 4.270, todavía esto sería cualquier tipo de retroceso, sería una simple corrección, pero por debajo de esta zona sí caeríamos en riesgo de quebrar una tendencia a la baja que sí tendría negativas consecuencias en el mercado de acciones y negativas consecuencias en Bitcoin, porque históricamente Bitcoin ha tenido una correlación positiva con la bolsa. Es decir, Bitcoin se ha movido de forma similar a la bolsa, ha replicado movimientos en ese sentido similares. Ahora, entrando de lleno a otros elementos importantes que vale la pena analizar, ocurre lo siguiente. Hoy estamos viendo, bueno, entre ayer y hoy, al final de la sesión del día de ayer eh, y el día de hoy, estamos viendo una recuperación en los bonos basura, es decir, los bonos de alto rendimiento, lo que se conoce como junk bonds o como bonos basura. Y esto es muy interesante, estos bonos basura o bonos corporativos de alto rendimiento, el nombre correcto, por decirlo de alguna manera, es interesante porque como estos son los bonos de menor calidad, cuando este mercado se recupera y los bonos empiezan a moverse al alza, es porque los inversionistas, usualmente institucionales, usualmente instituciones financieras grandes, se encuentran alcistas o, por decirlo así, no se encuentran con miedo de la situación de mercado. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos bonos evidentemente son mucho más riesgosos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales son pues prácticamente sin riesgo de default o sin riesgo de que el bono pierda su valor. Estos bonos sí son mucho más riesgosos. ¿Y qué ocurre? Que en las crisis de bolsa
estos son los primeros bonos en caer y eso es un indicativo muy fuerte o es una correlación muy fuerte para nosotros. Por darles un ejemplo, cuando se dio el crash del COVID, estos bonos fueron los primeros en caer como una piedra. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque como son bonos de riesgo, cuando los bonos basura caen, significa que hay miedo en el mercado. De hecho, que cuando se dio esta caída, cayó todo. Cayó el S&P 500, cayó Bitcoin, cayó todo. Y por el contrario, estos bonos fueron prácticamente fueron los primeros en recuperarse. O sea, si ustedes lo ven en términos diarios, tuvieron una recuperación muy vertical una vez terminaron su caída y evidentemente eso coincidió con la recuperación y posterior ascenso de los demás mercados financieros. Ahora, dicho esto, con el mercado de bonos, algo interesante, bueno, con el mercado de bonos basura, que es importante especificarlo. En este gráfico tenemos la correlación que ha venido trayendo el rendimiento del bono del tesoro a 10 años, ¿ok? El rendimiento del bono del tesoro a 10 años y Bitcoin. Si ustedes analizan, esta correlación ha sido interesante. De hecho, que cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera para que pueda quedar fácil de entender. Miren, cuando se dio esta caída en los bonos, por ejemplo, cuando se dio esta caída en los bonos, aquí se ve, bueno, se ve en amarillo pequeño, pero esta fue la caída de Bitcoin desde los $10,000 hasta los 3,800. Luego, si ustedes ven, el mercado de bonos tuvo un importante ascenso y Bitcoin también tuvo un importante ascenso. Después el mercado de bonos tuvo una corrección, Bitcoin también tuvo una corrección. Después el mercado de bonos, vean que también tuvo una recuperación y Bitcoin también tuvo un nuevo acercamiento a máximos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que la correlación no se está cumpliendo. El mercado de bonos se está recuperando después de que tuvo esta corrección, eso sí hay que decirlo, y Bitcoin ha tenido una corrección, pero esta recuperación todavía no ha sucedido. Muchas personas dicen, ya la correlación se rompió. Les comento una cosa, todavía es pronto para decir si la correlación se rompió. Por experiencia les digo que las correlaciones no son tan sencillas de romper. Muchas veces cuando una correlación no está funcionando, lejos de proclamar o afirmar que ya la correlación está rota, es posible que justamente el mercado se esté preparando para cumplir esa correlación. Es decir, para que se puede atrasar o puede hacer esperar a las personas, pero la correlación estadísticamente hablando tiene posibilidades de volver a alinearse. Es decir, no es tan fácil romper una correlación. Una correlación no se rompe de una forma tan sencilla como simplemente afirmar, bueno, el rendimiento del bono 10 años está subiendo, Bitcoin está cayendo, pues simplemente la correlación se rompió y ya, sino que más bien por el contrario podría ser que Bitcoin se esté preparando para una recuperación o para un movimiento alcista y aquí el mercado lo que nos está diciendo es que podríamos tener una oportunidad para poder aprovechar. Eso es digamos, la lectura que tenemos. Vean que el rendimiento del bono 10 años ha ido al alza, Bitcoin no. Sin embargo, si Bitcoin sube, estaría poniéndose nuevamente a la orden de su correlación y allí podríamos tener estadísticamente hablando un movimiento interesante. Otra cosa y es lo siguiente, analizando estos mismos, esta misma curva de rendimiento del bono 10 años, ese mismo gráfico, pero en otro planteamiento, vean que tenemos, bueno, una probabilidad en la que pensamos en que la curva de rendimiento en bono 10 años pueda seguir subiendo y posteriormente quebrar su tendencia. Si eso es así, durante este periodo,
Bitcoin estaría moviéndose al alza hasta llegar eventualmente a un punto de inflexión, que ahí sí lo estaríamos viendo más adelante. Sin embargo, el primer paso en este momento sería que esos bonos, porque el rendimiento de esos bonos, porque no es el bono, es el rendimiento, que el rendimiento de ese bono continúe al alza y eso puede ser provechoso en este caso para Bitcoin en base a la correlación positiva que tienen ambos activos. Ahora, otro gráfico que les quiero mostrar es el gráfico que se encuentra en el ETF de los bonos del Tesoro. Este sí no es el rendimiento, este sí es el bono real. El ETF que está en amarillo y el mercado de acciones, el S&P 500 que está en blanco. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Les voy a comentar. Porque en los movimientos más alcistas del S&P 500 es cuando Bitcoin ha tenido sus movimientos más alcistas. Pero en las caídas más fuertes para el S&P 500, Bitcoin ha tenido fuertes caídas. Por ejemplo, esta caída que tuvo el S&P 500 en esta zona fue cuando Bitcoin pasó de sus máximos de $18,000, casi 19,000, bueno, 19,200 creo que fue en ese momento, hacia los $6,000 y dio inicio a un mercado bajista. Y esta caída que se encuentra en esta zona es cuando Bitcoin, por ejemplo, pasó de $10,000 a $4,000 en el famoso crash del COVID o en la famosa caída del COVID. Ahora, ¿cuál es la situación? Que si el S&P 500 llega a tener eventualmente una nueva caída, eso va a crear un fuerte movimiento bajista en Bitcoin. Estadísticamente hablando, Bitcoin reacciona de forma bajista si el S&P 500 tiene una fuerte caída. Ahora, este mercado de bonos es interesante. ¿Y por qué es interesante? Les voy a comentar. Porque los bonos, como son una inversión segura, por decirlo de alguna manera, los inversionistas, los fondos de inversión, las instituciones de pensiones, los bancos de inversión, es decir, todo el mundo financiero tiene a los bonos del Tesoro americano, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como la inversión más segura posible. Entonces, cuando la bolsa está cayendo, cuando todo el mundo tiene miedo, esos bonos empiezan a subir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en este momento, los bonos están sobre una línea de tendencia, están aquí sobre una línea de tendencia. Sin embargo, estuvieron intentando romper máximos hace hace unos meses, especialmente en el mes de noviembre, y entonces ocurre lo siguiente. Si este ETF de bonos empieza a caer por debajo de esta línea de tendencia, ¿ok? Empieza a caer, vamos a marcarlo claro, empieza a caer por debajo de esta línea, eso permitiría, es decir, empieza a caer por debajo de esta zona, eso permitiría que el mercado de acciones por más tiempo pueda seguir al alza y sería un indicador alcista. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso también tendría una repercusión positiva sobre el precio de Bitcoin. Ahora, entrando de lleno a Bitcoin, yéndonos de lleno a Bitcoin, hemos mencionado de que si Bitcoin quiebra el nivel de $40,000, podría quebrar su tendencia. Ahora ocurre lo siguiente. El día de ayer tuvo un acercamiento a la zona de 39,600. Recuerden que nosotros siempre trabajamos bajo velas diarias. Es decir, el hecho de que ayer Bitcoin se acercara al nivel de los 39,000 no quiere decir nada debido a que la vela diaria cerró por encima de los $41,800. Entonces ocurre lo siguiente. Es cierto que aún es pronto para confirmar una recuperación en Bitcoin. Sin embargo, si Bitcoin rompe el nivel de los $46,000 y posteriormente el nivel de los 48,000 para aquellos que lo quieran tener muy bien confirmado, podría entonces darnos a entender de que ya esta corrección habría terminado y poder entonces empezar a movernos hacia targets de nuevos máximos e incluso niveles superiores.
Ahora, es de vital importancia que Bitcoin se mueva por encima de los $40,000, es decir, que no pierda ese nivel y que pueda mantenerse. Ahora, en términos de probabilidad y estadística, esta zona, pues evidentemente ha sido peligrosa. Si queremos tener una mayor probabilidad, una mayor claridad, los 46,000 y los 48,000 serían las zonas, por decirlo de alguna manera, más provechosas o las zonas de mayor seguridad. Sin embargo, pues bueno, en esta zona, aunque es interesante, ya depende del perfil de cada trader. Personalmente, todavía estamos esperando mayor confirmación. Personalmente, me gustaría ver por lo menos los $46,000 antes de pensar en entrar a la compra. Sin embargo, eso evidentemente lo estaremos planteando, lo estaré analizando y lo estaremos reflexionando durante estos días según cómo se comporta el mercado. Sin embargo, los valores claros o los valores objetivos, por decirlo de alguna forma, ya estarían dados, que serían por lo menos los 46,000 o los $48,000, y ahí tendríamos altas probabilidades de poder ver a Bitcoin recuperarse. Otro sector que se podría recuperar es el de las altcoins. Este es el Total 2 o el gráfico de capitalización de las altcoins. Evidentemente, con los movimientos de la semana pasada, Bitcoin estuvo sufriendo y tal. Y sin embargo, vean que la capitalización de las altcoins mantuvo este nivel importante de mercado, de estructura. Y si la capitalización de las altcoins vuelve al nivel de 1.4, podríamos empezar a tener fuertes e importantes movimientos alcistas en altcoins, lo cual sería bastante interesante y lo cual podría también darnos muchas oportunidades. Especialmente, pues bueno, empezando con las altcoins más grandes, digamos, Ethereum, Binance Coin, etcétera, y luego ir distribuyéndose hacia otras altcoins interesantes. Espero que esta información les sea de mucho provecho. No olviden dejar su pulgar arriba, su comentario sobre qué opinan también de la situación de mercado y si les gustaría que analicemos una altcoin, una cripto en particular, que tal vez les parezca que pueda ser interesante en base a una recuperación o con base en una recuperación en los próximos días o en las próximas semanas del mercado, lo pueden dejar en los comentarios y podemos hacer un análisis completo con todos ustedes. Y pues bueno, quién sabe y muy buenas oportunidades puedan salir también incluso de idea de nuestros suscriptores y de todos trabajando juntos. Espero que esta información les sea de mucho provecho y por supuesto nos vemos pronto. Hasta luego.